Miguel Esteban González es un escritor y guionista cuya trayectoria nace en la televisión, creando contenidos para programas juveniles y familiares, lo que despertó su pasión por la narrativa literaria. Sus obras han trascendido fronteras, formando parte de importantes colecciones como la Biblioteca Pública de Nueva York, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el Instituto Iberoamericano de Berlín. En 2015 inicia su camino como novelista con Bajo la Niebla del Guayacal, seguido por 2 entregas que consolidan la trilogía. En 2018 publica El Asilo Santo, obra galardonada con el Premio Tristán Solarte como Mejor Novela Negra. A partir de entonces, continúa expandiendo su universo literario con títulos como Un grito a la medianoche, Historias cortas para pesadillas interminables, Flores para Madeleine y la trilogía Los hijos del niño. Actualmente combina su faceta como autor con conferencias y espacios de formación, compartiendo herramientas de crecimiento personal. Miguel Esteban González demuestra en cada obra que la imaginación no tiene límites. Y él es nuestro invitado esta noche aquí en primera persona, Miguel Esteban González, hermano. Qué gusto, papá. ¿Cuánto tiempo ¿Cómo teníamos estás, no Ricardo? conversar, oye? Qué gusto, gracias por venir a mi programa, de y verdad siempre, que lo prometo. No, en cualquier momento se lo toma, porque esto es... No. Pero eres un rostro no solamente conocido, eres una voz reconocidísima, pero una persona con una presencia también en pantalla que mucha gente identifica, o sea, cualquiera sabe quién es Miguel Esteban. ¿Será porque no he cambiado mucho? Está igualito. Sí, señores, yo no voy a empezar a espolear ni a tirar cédula de nadie aquí, pero el señor ya tiene edad y no parece. O sea, no la aparenta. ¿Cuál es el secreto antes de empezar no sé, esta conversación? los medios, las cámaras, no sé. Sí. ¿Tú crees? Sí. Dice que las luces nos van bajando. Depende del aire acondicionado, después le digo la marca. Yo hablo con Don Filip de eso, el aire que necesito yo. Don Filip, saludos a Filip. A ver, 39 años ya. 39 años de carrera como comunicador. De verdad que yo me inicié en 1987 como comunicador. Plena dictadura ya. Sí, estaba en la dictadura. Yo estaba en la universidad ya. O sea, yo estaba en la universidad. ¿Estudiaste comunicación? Yo estudié comunicación. Empecé a estudiar radio y después de radio estudié publicidad en la Nacional. Recuerdo que estaba Álvaro Alvarado ahí. Ahí fue donde yo conocí a Álvaro. Hugo, estaba Antonio, María, estaba todo el mundo, todos los que salen en los canales de televisión hoy en día. En esa época estábamos en la Nacional, los mayas ya están en la USMA, brother. Sí, brother. Pero bueno, nosotros sí nos mantuvimos allí en la Nacional y de verdad que salió una camada buena, ¿no? Y como te dije, yo me inicié en Radio 10 como locutor, empecé a hacer programas allí. Porque tu estilo siempre fue más... Miguel Esteban, igual, hay mucha gente que yo conozco que son como una enciclopedia musical. Alonso es. Hay Alonso, pero está Fabricio también. Esos son ya. Pero son las enciclopedias salvajes de la música. Pero yo te he escuchado a ti incluso programar música que yo digo, y Miguel Esteban jamás me lo imaginé así. O sea, yo veía a Miguel Esteban con el rock de la época de Bon Jovi, qué sé yo, pero también de pronto tú lo ves con música tropical, hablando de ella o programando, o sea... De la salsa. Exacto. Es que a mí, mira, les voy a decir la verdad, si tú ves mi colección de música, la mayor cantidad de música que tengo es del género salsa. Me encanta mucho la salsa. O sea, que eres un salsero también. Claro, lo que pasa es que yo crecí con la salsa y la oportunidad que tuve fue trabajar en una emisora de música pop rock. Y obviamente tuve que seguir esa línea, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo no escuchaba música latina, me escuchaba mi salsa, mi Sonora Ponceña, mi Rubén Blades, Héctor Lavoe, Marvin Santiago. Esa era mi música. También lo que sabe, el hombre sabe. Claro, a mí me encantaba eso. Y sobre todo la música española me encantaba mucho, las baladas, Perales, Camilo Sesto, Ángela Carrasco, todo eso me encantaba. Pero me encantaba también la música pop porque yo crecí de esa onda de MTV, ¿no? Veíamos los videos en Canal 8. Justo cuando empezaba, exactamente. Aquí en Panamá. Yo crecí cuando inició Estéreo Panamá, ¿no? Que era la primera emisora, o Galaxia 2000, que ponía este tipo de música anglo. Y también aprendí mucho de esa música. Yo creo que cuando tú trabajas en el medio, en la radio, tú tienes que saber de todo. Tú no te puedes encasillar en un solo género. Que no, yo nada más soy reggae. No, tú tienes que saber reggae, tienes que saber salsa, merengue. Sí, porque así se pierden las oportunidades. Claro, pero dime algo, cuando estabas en la facultad, tú te enfocabas en la radio. O sea, tú decías, yo soy un tipo que le gusta la radio. Me encanta la radio. Yo, la verdad, cuando entré a la radio, estaba con Didia Gallardo. Recuerdo que estaba José Manuel Marín.
Estuvimos allí. Y te menciono a José Manuel Marín porque fue el que me dio la oportunidad de entrar a Radio 10. ¿No? Entonces, cuando yo entré a Radio 10, después entró Dilla Gallardo, ahí nos hicimos buenos amigos hasta el día de hoy. Y como te das cuenta, hay una camada muy profesional que se ha mantenido. De nombres que siguen vigentes. Claro, porque el secreto es mantenerte. O sea, por eso que es muy raro que tú me escuches a mí decir, no, que antes era mejor. Los que hablen mucho así es porque ya no estás en la palestra, o sea, desapareciste. No, yo creo en la evolución, yo creo en que todo va cambiando. Si tú me preguntas, ¿qué radio me gusta más, la de antes o la de ahora? A mí me encanta la de ahora porque te puedes expresar como tú quieras. Es más natural. Sí. Yo hablo así en la radio. O sea, en la radio tú me escuchas así. Claro. No, yo no tengo que impostar la voz. Ahora, de esa experiencia en Radio 10, ¿cuánto tiempo transcurre para llegar o hasta llegar a la televisión? Bueno, de allí del 87 entré después a Estéreo Panamá. Después de Estéreo Panamá entré a Estéreo Continental y en 1993, finalizando 92, 93, Charlene Walker, que es una reconocidísima presentadora humorista. Y humorista y productora, ella me dice, Miguel, era como mi manager, ella era como mi manager, porque ella siempre me apoyaba y me ayudaba. Y me dice, hay un casting para trabajar en la televisión. Así como ella, hay un casting. Hay un casting, Miguel. Y dije, perfecto. Cuando fui al casting, se fue en 1993. Yo vengo del barrio a las 400, yo andaba con mi gorra, mi suéter, me fui a un bus de Betania y agarré y me fui para allá, estaba empapado en sudor. Y cuando yo llego al casting, que era un lugar de que teleservicio, habían puros modelos de televisión, ¿no? Y estaba... Los clásicos. Sí, puros manes y que... el fulito, los manes de la televisión de comerciales. Y yo este man, y que cachetón y todo. Llegué ahí. En ese tiempo estaba un poquito... Sí, yo estaba chubi. Entonces, yo llegué y yo era como el número 54, una vez así, ¿no? Entonces dije, 54, y que yo, bien, entra. Entonces, cuando yo entré, veo a esta mujer despampanante, una mujer hermosa, ojos azules, hermosísima. Yo ya quedé, tú sabes, no, impresionado. Y dice, soy Ana Lucía Herrera, vamos a probar, pues. Y ahí entramos en lo que hablábamos al principio. El conocer de música fue lo que me hizo entrar a este programa, porque lo primero que ella me dice, vamos a hablar de Michael Jackson. Y yo, Michael Jackson me lo sé de memoria. Entonces, hablamos de Michael Jackson, improvisamos allí, y fíjate que pasaron como 2 semanas, y yo le decía a mi mamá, yo creo que a mí no me va a llamar, ¿no? Entonces mi mamá me dice, hey, te llaman de RPC, yo creo que es Martínez Blanco. Y yo dije, y entonces yo agarré el teléfono, y bueno, me dieron la noticia que había sido elegido para formar parte del nuevo proyecto juvenil de Canal 4 y que se iba a llamar Más Música. Y una época en la que RPC era el canal que marcaba la pauta. Exacto. O sea, era el canal número 1 en audiencia en este país. Y fíjate que, ¿por qué le llaman la escuelita? Porque realmente allí te enseñaban. Claro. ¿Ves? Claro. Yo, Gladys Vidal de Arbezú, que hoy en día hay un teatro en honor a ella, Gladys Vidal, quien fue mi amiga y fue mi maestra también. Ella nos daba clases a nosotros de cómo te puedes manejar, cómo te manejas en pantalla, cómo te manejas mejor en pantalla. Tuvimos personas que te guiaban, tuvimos una Karin de Farías, una gran productora que te decía, hey, Miguel, manéjate así en el escenario, manéjate así. Pero también aprendí mucho de Ana Lucía, porque yo no sabía nada de producción, ¿no? Yo estudiaba en ese tiempo publicidad, pero publicidad no tenía nada que ver con producción, porque no había la carrera de producción en la Nacional, o sea que con ella aprendí mucho, o sea, yo aprendí todo lo que yo soy ahora como productor audiovisual, lo aprendí de ella. Y quiero precisamente hablar de esa época, porque fue una época de oro de la televisión, pero también en la carrera de cada uno de ustedes. Vamos a la pausa y regresamos en primera persona y más de esta conversación junto a Miguel Esteban. Manténgase ahí. De vuelta en primera persona, Miguel Esteban con nosotros esta noche, DJ Q, Miguel Esteban González, como ustedes le quieran decir, aquí con nosotros conversando. Miguel Esteban, llega ese momento entonces en donde te estrenas en televisión. Más Música fue un referente del contenido de programas de música. Cambió la televisión panameña porque fue algo riesgoso, porque rompíamos con todo lo que se venía haciendo con programas juveniles. Y se marcó. Al principio no creas que fue fácil. Claro. Al principio la gente llamaba y que ese par de locos ahí, que oye, que se pongan serio. A veces un poco extravagante o disruptivo. Claro, porque venía de ver programas de música, de videos, cuando presentabas videos, ¿no? Era un formato que ya, ¿no?
No había mucha interacción. Entonces, Más Música tenía, digo, su estilo, Ujú. como Los Grandes de la Música tenía su estilo. Ujú. Entonces, Ana Lucía, y hablo de Ana Lucía porque el proyecto era Ana Lucía, ese fue su, Su proyecto, piloto, ¿no? su Entiendo. proyecto de graduación. Sí, de Cuando ella se universidad, graduó de correcto. universidad, era Más Música. Entonces, era irreverente, o sea, era una cuestión que incluso yo no estaba acostumbrado a ese estilo de animación. Entonces, con ella lo aprendí. Y Más Música tuvo esa característica de ser un programa de que actuaba, nosotros hacíamos imitaciones, hacíamos de lo que nos diera la gana, pero bien Era un espacio estructurado. creativo. Ahora, ¿sí había competencia con los grandes de la música? Fíjate que sí, bueno, sí había competencia en cuanto a creatividad. Ujú. Obviamente teníamos que pelear con el rating porque obviamente Telemetro se imponía Sí. y Era el canal era, joven, tenía nuevas la figuras, guerra etcétera, era etcétera. Telemetro y RPC. RPC, Correcto. ¿no? Entonces, nosotros tratábamos siempre de tratar de superar ese rating, Ujú. pero manteníamos siempre nuestro estilo. O sea, nuestro programa nunca quiso imitar a el programa de Los Grandes de la Música, porque nuestro programa más bien eran parodias. Hacíamos una novela que Té con aroma de guial, haciendo parodia a Café con Café aroma de con- mujer. Y actuábamos y Que Ana hacíamos Lucía además es parodias. actriz. Sí, no O sea, seas que actriz, ahí- entonces parodiábamos videos musicales. Recuerdo que yo hice de Seal cuando cantaba la canción de Batman. Eso era comiquísimo. O sea, no, Imagínese un seal nosotros, criollo. no, era una cuestión, hey. Entonces fuimos a Woodstock, Sí, o me sea, recuerdo, yo recuerdo esa fuimos a cobertura. Woodstock, que tenemos anécdotas buenísimas de Woodstock, pero obviamente Sí, lo andaba hacíamos muy gente al así como en el limbo por ahí. Sí, entonces nos vieron a nosotros como los hippies de la televisión, porque andábamos en pura vaina rock, pura locura, hacíamos puras locuras. Y de verdad que eso es lo que le dio esa identidad. ¿Cuánto transcurrió en esa experiencia? Fue del 93 al 96. Ah, ok. Sí, fue hasta el ¿Y 96. qué pasó con las carreras de ustedes posterior? Bueno, nosotros no nos despegamos mucho de la televisión. Ujú. Ana Lucía, cuando estaba saliendo ya de RPC, ella ya le habían ofrecido a la gerencia de producción de TVN. Ujú. Entonces, cuando ella se iba, y yo estaba todo, dije, todo triste, ¿Qué voy a chuleta, hacer ¿qué con voy a mi hacer? vida? Así que, ¿qué te pasa? ¿Tú te vas conmigo? Y dije, ¿cómo vas a hacer? Entonces, ella, cuando entró allá de producción, me llamó, hay un proyecto, estaba Teli Ríos, ¿no? Sí, Un gran amigo, Teli. gran productor. Claro. Y ella me llamó allá y con Pedro Díaz allá querían hacer un programa. Que fue una época Sí, de fue mucha una- producción nacional, Mucha con producción. mucha gente joven nueva en pantalla. Mucha creatividad, porque tú tenías que crear cosas. O sea, Sí. no había inteligencia artificial que te No, da un guión, ni no, vaina, no. Ni Charlie Pitti, No, ni no nada. había nada de esa vaina. Y tú tenías que crear, o sea, de la nada, porque ¿qué referencia ibas a tener? Claro. ¿No? Entonces, incluso ni el internet, porque el ¿Y qué internet estaba en hiciste su, ahí? en su pa- ¿Cuál en fue el papel. producto? El programa. 100% Pretty. Ah, claro. Que nuevamente rompió con los programas, Sí, los sí, esquemas sí, de programas infantiles. Ajá. Y que también tuvimos problemas. Habían señores que, hey, esos niños están medio ¿Por qué alocados. dicen eso? ¿Por qué Pero, no hablan es, así? pero el programa no es para adultos, el programa es para los niños que estaban cambiando ya. Los niños de los 80s Sí. no son los mismos los niños de finales de los 90, comienzo del 2000. Entonces, Ajá. ahí hubo un cambio. Entonces, 100% Pretty empezó a marcar también, a tener una identidad de lo que pasa es que fueron referentes a los cambios de lo que iba a hacer en pantalla. Ujú. 100% Pretty, Más Música fue referente para muchos programas que siguieron después más Claro. adelante. 100% Pretty fue un referente también para muchos programas infantiles que tuvieron que cambiar. Ya no Ujú. era que salió una princesita, el programa de que le hablabas a los niños de que Eran "Sí, los niños como eran. No, los niños tenían que En hablarle. y que- realidad. y El que- hombre bueno que Ay, decía. ¿qué pasó? Aquí Que- tuvimos a Oscar hablando precisamente de esa espontaneidad que había Oscar entre Farouk. ellos. Sí, sí, Wow, sí, sí. imagínate, Oscar Aquí lo Farouk, que es un tuvimos hace poco. productor que salió de ahí, de Exactamente. 100% Pretty, Chiquidop también que salió de allí, y muchos otros profesionales, Male Sucre, Ujú. muchos. Natalia, que todavía está también en Natalia y pantalla. muchos otros profesionales. Entonces, exacto, porque Natalia vino ya después de Wapping, vino con Wapping. Exactamente, y ya todo. la generación adolescente. Sí, que fue con Juan Pablo Coronel, Ujú. quien era nuestro asistente, ¿no? Era nuestro En ese asistente, momento, en ese en esa momento él era nuestro asistente, los productores éramos Tel y yo, y Juan Pablo entonces se encargó de seguir, porque Tel y yo nos fuimos para Medcon, regresamos a Medcon, y él se quedó entonces como productor, y después él tuvo que cambiar de 100% Pretty cuando fueron creciendo Ujú. a Wapping. ¿Sientes que la pantalla cambió al punto en que el producto pues, local ya de esa forma ya no se estaba valorando? Porque algo pasó con la televisión. Creo que también es que tuvo que ver mucho
con el internet, las aplicaciones, todo esto, el streaming después, como que ya te estaban mostrando mucho más, ¿no? A través de estas plataformas, y la televisión se había quedado ya como que, ¿qué hacemos, pues? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? También los hábitos de consumo habían cambiado, no solamente para los niños, por eso que tú no ves programas infantiles, porque los niños no ven televisión, No, ya no, ya la no. televisión De hecho, tradicional. a mis hijos en algún momento se le quitaron las No, no, pantallas de los no, cuartos porque no la veían. no la Ahora veían. con el PS5, el Sí, PS4, sí, el sí, sí, PS6 sí. y todos los PS, es que necesitas una Y pantalla. uno como adulto también. O sea, si tú, Sí. yo te pregunto, No, tú yo no estás tengo igual que yo, tiempo. no vemos canal No tengo local, a tiempo. menos que vemos noticias, vamos a ver un partido de fútbol o No, vamos a una y tengo pelea. el Fire Stick con un pocotón de canales que tampoco, Claro. y de apps que no logro ver todo el tiempo. ¿Ves? Pero nosotros no somos tampoco, a pesar que no somos de esa generación, tampoco son, ya nuestros hábitos de consumo visual han cambiado también. Entonces yo creo que la televisión ha tenido que meterse también en la película, en esta nueva generación, y tú ves programas como mucho más genéricos. Claro, No hay programas claro. de juegos, Sí, sí. ahí está la lotería, están las novelas. La Por eso noticia, la novela, tú la ves lotería. novelas y todo porque es lo básico. Claro. Ya no sé, es muy difícil que tú inventes algo y que la gente te diga y que, wow, no, a menos que sean franquicias ya, como son los programas donde yo trabajo en un programa que es franquicia, Telemetro también tiene un programa de franquicia, y hay muchos canales que tienen programas de franquicia, que eso sí se ven porque vas a tener personas conocidas dentro del programa y la gente, por curiosidad, que yo quiero ver cómo imita a fulano, cómo se cae fulana y eso, ¿no? Antes de la pausa, ¿qué ha sido lo más retador en tu carrera? ¿Producir, tener que estar frente a la pantalla o la radio, que puede ser retador aunque te sientas como pez en el agua? Yo te lo voy a resumir en un todo, la reinvención. Creo que la reinvención es el trabajo más difícil que podemos tener nosotros, ¿no? Porque si te das cuenta, yo he venido de generación en generación. Yo ya voy para 40 años en el medio y todavía estoy en la televisión. Pero no estoy en la televisión, digo, bueno, porque Miguel Esteban hay que ponerlo porque trayectoria. No, porque yo sigo en la palestra, yo sigo a través de las redes, yo sigo reinventándome, yo sigo llegando a una nueva generación también, porque a través de la literatura, que ahora hablamos de eso, le he llegado a una nueva generación. Porque hay una generación que ahora que dice, espérate, te ven Miguel Esteban el rockstar, pero no el de la televisión. Ellos ni se imaginan el de la televisión. Es el que escribe los libros que estoy leyendo en mi escuela. Que eso es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a la pausa, la última de esta conversación, pero viene la faceta de autor, de escritor, de Miguel Esteban, y ya 10 libros van a ser en la próxima edición de la Feria del Libro. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato en más de esta conversación junto a Miguel Esteban. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Esta es la recta final de esta conversación, pero yo espero que rinda estos 8 minutos porque viene una faceta que yo me imagino que te llena pues muchísimo. ¿Cómo fue el primer libro? ¿Por qué Miguel Esteban? Y que además son libros que de terror, de ciencia ficción, o sea, no es lo común. Voy a hablar de mi vida, voy a hablar de superación personal. Qué bonito, qué bonito hablar de superación personal, de la vida y todo lo demás, pero ¿por qué y cómo fue esa decisión aquella primera vez? Bueno, escribo suspenso, escribo misterio, escribo novela negra, escribo temas sociales, ciencia ficción todavía, y no creo que escriba de ciencia ficción, pero me encanta la Guerra de la Galaxia. Pero sí, me encanta por eso, porque sí, que la colección que ustedes, bueno, muchos han visto, la colección que tiene la Guerra de las Galaxias. Sí, y entonces, me encanta todo lo relacionado a los ovnis, pero en la parte de la literatura tiene que ver mucho con el trabajo que yo venía haciendo como guionista también, ¿no? Sí. Yo, recordamos los cuentos del Gato Negro. Cuentos del Gato Negro, que todavía, o sea, el Gato Negro que tiene mi edad, está en la radio, que vengo haciendo ese segmento. Y la verdad que de allí nació todo, porque yo tenía, como no había, porque en un principio los cuentos del Gato Negro quería hacerlo era con temas, incidentes que habían ocurrido de terror en Panamá, pero casi conocidos. Pero casi siempre se parecían. Okay. A todo el mundo le salió un fantasmita, a todo el mundo le salió un los duende. Famosos cuentos. Y yo dije, no. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a crear mis propias historias. Entonces yo empecé a crear mis propias historias. Escribí La Vieja Pelleja, escribí que La Cruz de Hipólita, escribí La Muñeca de Ñeca,
y lo tenías que escribir, pero como un guión, no tenía nada literario, era como un guión para radio. Ok. Entonces yo locutaba, Ujú. hasta el día de hoy se siguen haciendo, lo locuto y después le metemos una música, lo Toda musicalizo, tenebrosa, le meto los toda... efectos y todo, inspirado en las radionovelas de antes, ¿no? Que yo escuchaba antes, pero más modernas, con ¿no? los sonidos Con y toda la efectos cosa. y todo, sonidos, efectos especiales y todo. Entonces se hizo muy popular los cuentos del gato negro, que todo el mundo lo espera en octubre. Entonces, cuando yo conocí a una escritora panameña, una de las más vendidas en este país, que se llama Rosemary Tapia, la conocí en una presentación de la novela de un amigo mío que es escritor. Entonces, me la presentaron. Entonces ella me dice, yo sé lo que tú haces. Yo dije, Pero mira que "Dice, ella ha descubierto muchos sí, escritores, claro, mi porque amigo ha le había, agarrado mucha gente así y claro, le ya dice, ves. Entonces escribe ella me dice, tú conoces a mi hermano, a Juan a Carlos. Juan ¿No? Carlos, sí. Entonces, yo A dije, Juan claro, Carlos que lo ¿cómo quiero no? muchísimo. Juan Carlos, saludo. Entonces, dije, yo sé que tú eres amigo de Juan Carlos. Y yo, sí, 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 sí. Y entonces mi amigo se metió y dice que es que él quiere escribir novelas porque él escribe relatos cortos. Y dije, ah, sí, yo quiero leer eso. Ah, wow. Entonces, yo no quería, dije, ¿qué? Estás hablando con Claro, y Rosemary con Tapia. Rosemary Tapia, Estás claro, hablando con exacto. Rosemary en una institución, ¿no? Entonces, era la Gabriela Mistral, Ajá, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. cuando ella me dice, Manuel, yo le envié 3 de los relatos que yo había escrito, pero los relatos Así así como a lo sueltos, pelado, suelto. claro. Y ella a las 2 semanas me escribe y me dice, tú no tienes que estar escribiendo cuentos, tú debes estar escribiendo novelas. Entonces yo le dije, ¿pero qué hago? Pues porque como tú me conoces a mí, Ujú. mucha gente, me gusta prepararme para todo lo que Claro, yo hago, ¿no? claro, sí. Entonces, Se va a hacer, ella, se va a hacer bien. ella me dice, hey, dije, bueno, hay unos cursos de escritura creativa, hay varios libros que te voy a mandar también. Entonces tomé los cursos, es que le compré unos O sea, libros te por preparaste, Kindle. te Yo me estudiaste la preparé por redacción. año y medio, casi 2 años preparándome antes de escribir mi primera novela. Entonces viene la parte más difícil. ¿Qué escribo? Y estaba con mi esposa y que, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Y estaba con la fula. Con ¿Qué la fula, escribo? ¿Qué sí. escribo? ¿Qué escribo? La fula me dice que tú has escrito como 20 Suspenso. historias, ¿no? Ah, Agarra varias de las mejores. Y yo agarré varias de las mejores, agarré 4 de las mejores historias, ujú. las reescribí y las uní. Ok. Y convertí todas esas historias unidas, los Un personajes solo y todo, relato. y lo convertí en Bajo la niebla del Guayacal. Ajá. Bajo la niebla del Guayacal Ujú. salió en el 2015. Fue una obra que nos costó mucho, no solamente en la parte de escritura, en la parte también de cómo imprimirlo. O sea, fue un Y era trabajo. una época, Miguel Esteban, si no me equivoco, que no, o sea, había como un vacío de escritores panameños Sí, 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 jóvenes. sí. No había, no tantos jóvenes, Ok. pero sí nuevos. Lo que Ajá, pasa es que nuevos, había sí, sí, como sí, el sí. grupo siempre de los Nuevos. escritores siempre. Entonces no había escritores nuevos. Entonces, a mí me encantaba escribir. O sea, a mí me encanta escribir y me encantaba. Entonces, me encanta también Stephen King, me encanta Alan Poe, Lovecraft, me Ujú. encanta mucho Anne Rice, me encantan ese tipo de novelas. Y yo decía, ese es lo mío, eso me encanta. Entonces, empecé a escribir el Guayacal, lancé el Guayacal porque de terror no se escribía mucho en Panamá. El terror, todo el mundo tiene la referencia de narraciones panameñas, Sí. pero narraciones panameñas no era en su totalidad terror. Eran cuentos Eran unos relatos rurales. cortos, sí, Exacto. exacto. Entonces Clásicos era cuentos una rurales. antología de relatos y Ujú, entonces estaba, ahí estaba, habían de Gilblas Tejera, habían ujú, de varios, estaba El penitente de la otra vida, ujú. que es muy conocido, La niña del salto del pillón, pero no era lo que yo quería escribir. Yo quería escribir algo más apegado a algo más actual, como un terror diferente, Claro. ¿no? Un terror que la gente no conociera. Ujú. Entonces, de ahí nace Bajo la niebla del Guayacal, con este personaje Alan Zambrano, lo lanzo en el 2015, y yo dije, chuleta, venderé copia. Y nosotros imprimimos como Tuvo una 900. aceptación. Yo creo que la gente, Hey, sobre todo porque era Miguel Esteban, que vamos a ver vamos a ver, qué es lo que escribió pero este. hay una historia muy interesante en todo esto, porque cuando yo saco la novela, sacamos 900 copias, y yo decía, esto, te digo a la fula, hey, eso no va a durar para todo el año. Todo el año. En Tuviste que 4 días en reeditar. 4 días se vendieron las 900 copias. Wow. Y fue una locura. Eso fue inédito que en tan poco tiempo Sí, sí, un sí. escritor novato, un escritor panameño, vendiera tan rápido. Rosemary lo había hecho. Pero yo dije, wow, espérate. Entonces, cuando yo fui donde Rosemary, yo dije, Rosemary, ¿qué hago? Rosemary, que no, siéntate allí y escribe todas las personas que llegan a tu stand y para los libros que después tú se los vas a imprimir. Había una lista de 300 personas en espera. Wow. Ese libro se convirtió en un éxito de ventas y
Ariel Barría, que en ese tiempo, que en paz descanse, era mi editor, que era un ganador de 5 premios Miró. O sea, Ariel Barría era una institución y fue el que elegí para que fuera mi editor. Ahora es Mónica Miguel Franco, pues también que también fascinante, es una mujer con de detalle. muy pocas, sí, una gran sí, novelista, una gran crítica de la literatura, una gran sí. editora. Y bueno, y fíjate que del Guayacal allí, y la parte que tú dices, bueno, es Miguel Esteban. Había un grupo de escritores que decían que, bueno, esa es suerte de El famoso. primero, Ajá, de famoso. ¡Ja! Eso porque hasta ahí llega. yo le dije a Ariel y le dije a la fula, hey, ¿sabes qué? Puede que sea verdad, pues. Y dice Ariel, no, eso no fue por eso. Es porque estás ofreciendo algo diferente. Pero bueno, sí, fuiste vamos a disruptivo con el demostrarle, contenido. saca la segunda. Yo, bueno, voy a hacer una trilogía. Y saqué Bajo el Fuego del Guayacal, y saqué Bajo el Secreto del Guayacal, y fueron igual y mucho más éxito de ventas que las anteriores. Y de allí lancé después la novela del Asilo Santo, el cual me gané el premio literario Tristán Solarte, como mejor novela negra del año 2018, y de allí todas las novelas han sido éxito. Entonces, y todas estas novelas, la mayoría, creo que son 5 ya, que están en los colegios. Entonces, yo dije, wow. Eso, O sea, eso es un logro claro, y eso es entonces, un orgullo, además, como panameño. O sea, el claro, poder que el sistema educativo, así como nosotros leímos a Berta María de Cabeza, Berta claro, María era de Cabeza, ¿no? Con las narraciones panameñas, esto es un referente ahora para una nueva generación con un contenido actual. Que o sea, que mis hijos no pueden aprender, bueno, ya mi hija salió del sistema educativo, pero mi hijo no puede aprender de la misma forma que aprendí yo, ni puede ver el mismo texto que fui yo, porque era otra generación, era otra visual incluso. claro. Así que eso definitivamente debe llenar de orgullo. Y el tiempo, tú no puedes creer, pero hoy sí me enojo. No puede Hoy me ser. molesta que se haya acabado No el puede tiempo, ser. porque nos venció, pero vamos a tener oportunidad, yo estoy seguro, No, de dale, hablar dale, hacemos una en otra ocasión con más tiempo. Pero antes de esto, de finalizar, tú tienes que decirme cómo te consideras tú, Miguel Esteban, en 3 palabras. En 3 palabras. Ajá. ¿Cómo te defines? Un gran hijo. Ah, bueno, él hizo una frase de 3 palabras. Un gran hijo. Qué bonito eso. Sí. Qué bonito Creo que he eso. sido un buen hijo. He seguido, creo que he hecho muy feliz a mis padres. Mi padre que en paz descanse, pero mi madre que todavía está con vida, gracias a Dios, se sienten orgullosos. Tengo una familia que se siente orgullosa. Tengo hijos que se sienten orgullosos de mí. Y creo que esa es la herencia, la mayor herencia que tú puedes dejar, ¿no? Ese legado de mis padres fueron unos padres maravillosos, siguen siendo unos padres maravillosos. Y tú emulas el trabajo de ellos, y eso va de generación en generación. Y hoy mis hijos están agradecidos, ¿no? Mi esposa, mis hermanos, están muy contentos de esta labor que he venido haciendo, tanto como comunicador como novelista. Y tienes una fanaticada tanto en la pantalla, en la radio, o sea, del otro lado de la radio, como en el propio medio, que te admira y que valora muchísimo la figura que eres, hermano, la Gracias, persona Ricardo. que eres. Hey, de verdad que qué gusto verte. Igual, siempre. Por ahí ustedes habrán visto una foto de yo no sé qué no estaba, de que yo me ¿Esa estaba foto de riendo, que dónde? le estaba diciendo, pero estaba muerto Nos de la entregaron risa. como un trofeo que dice M. Los masculinos de la de Macho del año, ¿qué es eso? una cosa de esa. Gente, muchísimas gracias Miguel Esteban por esta oportunidad. Gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Y este contenido lo pueden ver las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Hasta la próxima.